Crecí en un suburbio de Portland donde los céspedes se cortaban al ras y los padres medían su valor por los hijos que llevarían sus nombres. Mi padre, Ricardo Vargas, encajaba perfectamente en ese molde. Era un gerente de banco que hablaba poco pero esperaba obediencia. Mi madre, Elena Soto, se quedaba en casa y suavizaba su rudeza con sonrisas tranquilas. Rara vez discutía, nunca lo desafiaba, y vivía como si su único propósito fuera mantener el hogar en funcionamiento. Mis dos hermanos mayores parecían brillar bajo su mirada. Alejandro, que ya era un adolescente cuando yo era pequeña, cosechaba aplausos por sus notas y roles de liderazgo. Miguel, más cercano a mí en edad, recibía trofeos y un aliento interminable por sus juegos en el campo de fútbol. Sus victorias se celebraban en la mesa con risas y elogios. Mis victorias, boletas con sobresalientes, listones de ferias de ciencias eran reconocidas con un asentimiento antes de que la conversación volviera a girar en torno a los chicos. Intenté igualarlos. Estudié más duro, corrí más rápido, incluso pedí camiones de juguete en lugar de muñecas, pensando que tal vez mi padre se daría cuenta. Pero la aprobación nunca llegó. La respuesta de mi madre fue enseñarme a cocinar, a doblar la ropa de cierta manera, a mantener la casa en orden. Estas son habilidades que te harán valiosa algún día, me decía. Valiosa para otra persona. Ella quería decir, para un esposo. Cuando mi madre volvió a quedar embarazada, mi padre declaró con certeza que el bebé sería un niño. Pintó la habitación de azul incluso antes de que ella mostrara su barriga. Y cuando nació Julián, lo trató como una prueba del destino. Posó para fotografías, repartió puros y lo llamó el futuro de la familia. Yo tenía 10 años, la edad suficiente para entender que me había vuelto innecesaria. La mañana en que me lo dijeron, el cielo sobre Portland estaba gris y húmedo, el tipo de clima que normalmente significaba chocolate caliente y mantas. En cambio, mi padre se aclaró la garganta durante el desayuno y anunció que pronto viviría con una mejor familia. Habló como si estuviera finalizando una transferencia en el banco, no descartando a su hija. Mi madre se sentó a su lado con los ojos fijos en su plato, retorciendo el dobladillo de su delantal. Al principio pensé que era un castigo. Que tal vez si me disculpaba por no ser suficiente, por ser demasiado ruidosa, demasiado tranquila, demasiado niña, cambiarían de opinión. Pero su calma no dejaba espacio para la negociación. Mi padre me dio hasta la tarde para empacar. Una maleta, dijo. Solo lo esencial. Caminé hacia mi habitación aturdida, mirando las paredes de color rosa pálido que nunca se habían sentido realmente mías. Abrí el armario y observé las filas de vestidos, suéteres escolares, ropa heredada de primas. ¿Qué era esencial? Doblé 2 cambios de ropa, deslicé los libros de bolsillo que había leído hasta que se les agrietó el lomo y metí mi conejo de peluche desgastado en la esquina. Encima, coloqué una foto enmarcada de Navidad, la última antes de que naciera Julián. En ella, parecíamos casi una familia, y yo quería pruebas de que alguna vez había pertenecido. Esa tarde me llevaron al centro y estacionaron frente a un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido, servicios familiares. La mujer que nos recibió en la puerta tenía un portapapeles y una sonrisa cansada. Mi padre llenó los formularios con brusquedad, entregó la maleta y le estrechó la mano como si estuviera cerrando un trato. Mi madre me abrazó una vez, ligeramente susurrando que lo entendería cuando fuera mayor. Luego se marcharon sin mirar atrás. Esa noche en el hogar de grupo, me acosté en un catre estrecho que olía a lejía, aferrando la foto a mi pecho. Me hice una promesa en el silencio, nunca más le rogaría a nadie que me amara, y nunca olvidaría el día en que supe lo que valía. El hogar de grupo fue solo el comienzo. A las pocas semanas me colocaron en mi primera familia de acogida, una casa abarrotada en el lado este de Portland, donde otros 6 niños ya compartían muy poco espacio. Los mayores intimidaban a los más pequeños, y los padres de acogida operaban más como guardianes que como cuidadores. Las comidas eran rápidas y ruidosas. Las camas estaban apiñadas en habitaciones con papel tapiz que se despegaba. Aprendí a mantener la cabeza gacha, a permanecer en silencio y a desvanecerme en el fondo, donde nadie pudiera señalarme para meterse en problemas. Cuando esa colocación colapsó por su propio peso, me enviaron a una pareja de unos 40 años sin hijos que al principio hablaban suavemente, llamándome cariño y comprándome zapatos nuevos. Durante unas semanas, pensé que tal vez así se sentía una familia,
cenas cálidas, preguntas sobre la escuela, una dulzura en el aire. Pero al segundo mes, su paciencia se agotó. Querían un niño más pequeño, alguien lo suficientemente maleable como para moldearlo en el bebé que nunca tuvieron. A los 10 años, yo ya era demasiado independiente, demasiado marcada. Y una mañana, me empacaron de nuevo como un paquete no deseado y me enviaron de vuelta a la agencia. La siguiente parada fue una casa suburbana ordenada con céspedes bien cuidados y gabinetes cerrados con llave. Los padres eran puntuales con las reglas y las asignaciones, pero sus ojos se detenían en los cheques de estipendio más que en los niños que acogían. Yo era una partida en su presupuesto mensual, otra boca que les generaba dinero. Sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos y dejé de esperarlas. En esos años mi estrategia se convirtió en la supervivencia por Selena borrada. Me plegaba en las esquinas, llenaba cuadernos con trabajos escolares cuidadosos y evitaba pedir cualquier cosa más allá de lo requerido. Los maestros me elogiaban por ser estudiosa, pero ninguno de ellos veía que mi silencio no era disciplina. Era defensa. La única que pareció darse cuenta fue mi trabajadora social, Elena Torres. Llegaba cada mes con un portapapeles y ojos penetrantes que se perdían poco. «Eres brillante, Selena», me dijo una vez, inclinándose sobre la mesa en la oficina de la agencia. «Pero te estás escondiendo detrás de esas notas». No respondí. No sabía cómo hacerlo. Y sin embargo una parte de mí se preguntaba qué veía ella que otros no, una pregunta que persistió cuando comenzó a mencionar a un hombre llamado Santiago Calderón. Elena me habló de él una tarde gris en la oficina de la agencia. «Su nombre es Santiago Calderón», dijo golpeando con su bolígrafo la carpeta que llevaba. «Vive justo a las afueras de Portland, en una casa con demasiado espacio para un solo hombre. Tiene 62 años, es viudo, sin hijos propios. Quiere volver a acoger». Asentí, impasible. Ya había escuchado promesas como esa antes. Una semana después me senté rígidamente en el coche de Elena mientras girábamos por un camino arbolado que terminaba frente a una casa estilo craftsman con aleros anchos y un porche profundo. Santiago Calderón ya estaba esperando, apoyado en la barandilla con una paciencia que parecía practicada. Era alto y delgado, su cabello plateado peinado pulcramente hacia atrás, sus ojos de un azul pálido que se encontraron con los míos sin forzar una sonrisa. «En cambio», dijo, «debes ser Selena. Tenía la esperanza de conocerte». No me pidió que actuara. No repasó las reglas de la casa. En cambio me guió por las habitaciones, con pisos de madera pulidos con cuidado, estanterías llenas de libros, el olor a algo débilmente herbal hirviendo a fuego lento en la cocina. Cuando abrió la puerta de la habitación que podría ser mía, simplemente dijo, «No la he pintado. Pensé que tal vez querrías elegir los colores tú misma». Nadie me había preguntado eso antes. En las semanas que siguieron, lo puse a prueba con el silencio. Él respondió con presencia. Cuando las pesadillas me sobresaltaban, lo encontraba esperando afuera de mi puerta con chocolate caliente. Cuando luchaba con la tarea, se sentaba a mi lado hasta que los problemas tenían sentido. Un sábado, lo encontré en el garaje midiendo tablones de madera. «Una estantería», explicó. «Pensé que tus libros merecían un hogar adecuado». Fueron las pequeñas cosas las que comenzaron a desentrañar mis defensas. La forma en que colocaba mis dibujos escolares en el refrigerador, la forma en que nunca apuraba mis palabras cuando finalmente me atrevía a pronunciarlas. A los 11 años aprendí cómo era la estabilidad. El día que el tribunal finalizó la adopción, Elena sonrió mientras la jueza declaraba mi nuevo nombre, Selena Calderón. Sostuve los papeles en mis manos, pero fue el tranquilo asentimiento de Santiago lo que me ancló. Por primera vez, la permanencia se sintió posible, y el peso de pertenecer se posó sobre mí como una manta que no sabía que necesitaba. Santiago tenía una manera de abrirme el mundo sin que se sintiera como una lección. Un sábado nos llevó a las colinas del oeste y caminamos por los grandes salones de la mansión Pittock. Señaló las líneas de las escaleras, el equilibrio de las ventanas, la forma en que la luz parecía seguirnos de una habitación a otra. Otro fin de semana, me guió al centro, al parque Keller Fountain, donde el agua caía en cascada sobre escalones de concreto como algo a la vez natural y construido. La arquitectura, me dijo, no se trata solo de paredes. Se trata de dar forma a cómo se siente la gente dentro de un espacio.
Esos viajes plantaron algo en mí. Empecé a dibujar en cuadernos no solo casas, sino vecindarios enteros, inventando formas de hacerlos más cálidos, más seguros, más vivos. Santiago me compró lápices y papel cuadriculado, sin cuestionar nunca si iba en serio. Simplemente me animó como si ya supiera a dónde conduciría. La escuela secundaria me puso a prueba de diferentes maneras. Todavía llevaba el instinto de desaparecer, pero lentamente aprendí a mantenerme firme. Sofía Flores irrumpió en mi vida en 10º grado, deslizándose en el asiento a mi lado en la biblioteca y anunciando que seríamos compañeras para un proyecto de historia. Era segura, franca e imposible de ignorar. De alguna manera, decidió que yo valía la pena. Y en contra de mi propia cautela, la dejé quedarse. Por primera vez, tenía a alguien de mi edad que me preguntaba por mí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. La terapia también ayudó. La oficina de la doctora Ana Montero estaba llena de libros y sillas suaves, un lugar donde el silencio no era castigado. Ella me guió a través de los años que traté de enterrar, recordándome que el rechazo de mis padres decía más sobre sus límites que sobre los míos. Lentamente comencé a creerle. Para el último año sucedió lo imposible, una carta del programa de arquitectura de la Universidad de Cornell. Aceptación impresa en negrita. Santiago la enmarcó y la colgó en la sala de estar, diciéndole a cualquiera que lo visitara que su hija se dirigía a Nueva York. Por primera vez, la palabra futuro no me asustó. Se sintió como algo que ya había comenzado a construir. A mis 30 y tantos años, había encontrado mi ritmo. Mis diseños ya no eran solo bocetos en cuadernos, sino estructuras que se alzaban en Portland, centros comunitarios con paredes de vidrio y patios donde se reunían los vecinos. Llegaron premios, artículos en periódicos locales e invitaciones para hablar en conferencias. Sin embargo, cada logro se sentía incompleto a menos que pudiera compartirlo con Santiago. Siguió siendo mi ancla, sentado en primera fila en las inauguraciones, su orgullo firme y tranquilo. Fue durante una de esas celebraciones que noté el cambio. Aplaudió, pero sus manos temblaban ligeramente. Más tarde en la cena, empujó la comida en su plato, su apetito se había ido. Cuando le pregunté, lo desestimó con una broma sobre que la edad lo estaba alcanzando. Semanas después, la verdad llegó como un trueno: cáncer de páncreas en etapa 4. El diagnóstico me destrozó, pero Santiago parecía casi tranquilo. No podemos elegir la longitud del camino, dijo suavemente. Solo cómo lo caminamos. Rechazó tratamientos agresivos que le robarían el poco tiempo que le quedaba. En cambio, eligió el hogar, y yo elegí ser su cuidadora. Nuestra casa se convirtió en un lugar de días medidos. Las mañanas se llenaban de horarios de medicamentos y té en el solarium. Las tardes volvíamos a visitar álbumes de fotos, sus historias tejiendo el pasado en algo que yo podría llevar adelante. Por las noches, cuando el dolor apretaba más fuerte, me sentaba a su lado y leía en voz alta. Mi voz llenaba el silencio que una vez me había asustado de niña, pero que ahora se sentía como protección. Incluso cuando su cuerpo se debilitaba, su mente se mantenía lúcida. Me preguntaba sobre mis proyectos, me instaba a seguir construyendo, me recordaba que mi trabajo importaba. Una noche tranquila, cuando la lluvia golpeaba las ventanas, me tomó la mano. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras se grabaron en mí: construye algo que nos sobreviva a ambos. Me quedé con él hasta el final, sosteniendo su mano mientras su respiración se ralentizaba, diciéndole que me había dado más que cualquier plano jamás podría. Cuando finalmente llegó el silencio, se sintió como si el mundo hubiera cambiado. Sin embargo, bajo el dolor había un pulso constante de resolución, el comienzo de una promesa que tendría que cumplir. Las semanas posteriores al fallecimiento de Santiago se desdibujaron en una niebla de condolencias y papeleo. Me moví a través de todo como si estuviera bajo el agua, cada paso ralentizado por el dolor. Cuando el abogado me llamó a su oficina, esperaba poco más que formalidades: su casa, sus ahorros, quizás algunas pertenencias personales. Lo que no esperaba era el número escrito en tinta negra en el testamento. Santiago me había dejado todo: su modesta casa, sus inversiones, los restos del negocio que había vendido años antes. En total, ascendía a más de $27 millones. Por un largo momento solo me quedé mirando la cifra, incapaz de conciliarla con el hombre que prefería las camisas de franela y los viejos guantes de jardinería.
Nunca había vivido lujosamente. Sus alegrías se habían encontrado en los libros, las cenas tranquilas y mi compañía. Saber que había llevado este tipo de riqueza todo el tiempo me hizo darme cuenta de lo poco que había entendido la escala de sus sacrificios. Él había ahorrado, invertido y protegido. Y ahora me lo confiaba todo a mí. La noticia viajó rápido. A los pocos días, los periódicos locales publicaron la historia. Arquitecta hereda fortuna Calderón. Mi rostro, sacado de algún sitio web de la empresa, apareció junto a titulares que nunca pedí. Los colegas ofrecieron felicitaciones que sonaron incómodas. Los extraños me trataron como una curiosidad y los conocidos insinuaron nuevas oportunidades que de repente se sintieron contaminadas. Por la noche yacía despierta en la casa tranquila, las paredes más pesadas sin la presencia de Santiago. La riqueza no suavizó la pérdida. La agudizó. El dinero se sintió menos como un regalo y más como una responsabilidad, un peso que me presionaba para demostrar que era digna de lo que él había construido. Caminé por su estudio una noche, deslizando mis dedos por los lomos de los libros que una vez habíamos leído juntos. La fortuna era su última lección. Me di cuenta de que no me había dejado dinero para gastar. Me había dejado los medios para seguir construyendo, para honrar la promesa que le había hecho junto a su cama. Fue entonces cuando sonó el timbre, su sonido cortando bruscamente la casa, arrastrándome a un capítulo que no había anticipado. 3 meses después de los titulares, estaba empezando a encontrar un ritmo de nuevo. Dividía mi tiempo entre el trabajo y la clasificación de las pertenencias de Santiago, empacando lo que se podía donar, guardando las piezas que todavía olían débilmente a él. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero estaba aprendiendo a respirar dentro de su silencio. Una tarde lluviosa, sonó el timbre. A través del cristal, vi a un hombre de unos 60 años, bien vestido, pero desgastado en los bordes. Cuando abrí la puerta, solo una rendija, pronunció un nombre que no había escuchado en décadas. Soy yo, tu padre, Ricardo Vargas. El aire abandonó mis pulmones. Parecía más pequeño que el gigante que recordaba, su figura encorvada, su rostro profundamente marcado. Sin embargo, la arrogancia persistía en la forma en que intentó pasar a mi lado para entrar en la casa. Detrás de él estaba un hombre más joven con un traje y maletín en mano. Ricardo ofreció una sonrisa ensayada. Te he estado buscando durante años, afirmó. Cuando leí sobre tu herencia, supe que finalmente era hora de hacer las cosas bien. No los invité a entrar. Lo dejé hablar en el porche, sus palabras cayendo sobre arrepentimientos, errores y cómo la familia debería perdonar. El abogado se aclaró la garganta y habló de reconciliación y legado compartido. Mis manos se tensaron alrededor del marco de la puerta mientras escuchaba. No era remordimiento. Era estrategia. Esa noche llamé a un investigador privado. Si Ricardo había reaparecido después de décadas de silencio, quería la verdad. Una semana después, el informe aterrizó en mi escritorio. Deudas de juego acumuladas. Ejecución hipotecaria de su última casa, trabajos abandonados, puentes quemados. Mis hermanos, los hijos que una vez había valorado, estaban ambos distanciados. Uno había cortado lazos hace años después de interminables demandas financieras. El otro no le había hablado desde la universidad. La imagen estaba completa. Este no era un hombre que regresaba para reparar lazos. Este era un hombre que rondaba el olor a dinero, y por primera vez desde la infancia, no sentí la necesidad de rogar por su aprobación. Cuando su abogado volvió a llamar para solicitar una reunión, acepté, no para reconciliarme, sino para confrontar. Nos reunimos en una pulcra sala de conferencias en la oficina de mi abogada en el centro. Ricardo llegó tarde, pavoneándose como si la demora estuviera destinada a demostrar su importancia. Su abogado se sentó con un maletín desgastado, y Ricardo se reclinó en su silla con el aire de un hombre convencido de tener la sartén por el mango. «¿Te ha ido bien?», comenzó, su voz portando la misma rudeza que recordaba de la infancia. «Pero la sangre cuenta para algo. Esa fortuna es parte de mi legado, lo admitas o no». Lo dejé hablar, observando cómo vestía sus demandas con palabras como familia y herencia. Luego deslicé el informe del investigador sobre la mesa. Páginas de deudas, ejecuciones hipotecarias y planes fallidos quedaron expuestas entre nosotros.
Perdiste cualquier derecho sobre mí el día que firmaste esos papeles, dije con calma. Nunca me buscaste hasta que hubo dinero de por medio. No te debo nada. Su sonrisa flaqueó y por primera vez vi un destello de la desesperación detrás de la actuación. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a darle la espalda a tu propio padre? Ofreceré una cosa, respondí. Financiamiento para rehabilitación, nada más. Si quieres un futuro, no será a través de mí. Será a través de la obtención de ayuda. El abogado se movió incómodamente sintiendo que la reunión se había derrumbado. El rostro de Ricardo se endureció, pero no dijo nada más. Cuando me levanté para irme sentí la extraña ligereza que proviene de cerrar una puerta que nunca debió abrirse. Días después recibí un correo electrónico de Miguel, mi hermano del medio. Había leído sobre la herencia y reconoció mi nombre. Sus palabras eran vacilantes pero sinceras, disculpándose por haber guardado silencio cuando éramos niños, por no haberme protegido cuando debería haberlo hecho. Acordamos reunirnos para tomar un café, cautelosos pero dispuestos, el primer paso tentativo hacia un vínculo que quedó inconcluso. Fue un recordatorio de que algunas puertas abiertas con cuidado aún podrían conducir a un lugar por el que valía la pena caminar. La idea llegó lentamente al principio, como una semilla abriéndose paso a través de la tierra. Con Santiago ausente y la herencia más pesada de lo que podía llevar sola, supe que el dinero tenía que significar más que estabilidad para mí. Tenía que transformarse en algo que honrara al hombre que me había elegido cuando nadie más lo haría. Así nació la Fundación Calderón para Futuros Familiares. Construimos el primer proyecto en Portland, 20 unidades de vivienda asequible para adultos jóvenes que salen del sistema de acogida, con un centro comunitario en la planta baja y servicios de consejería en el lugar. Caminé por los pasillos antes de la inauguración, deslizando mis manos por las paredes recién pintadas, recordando las noches que pasé en hogares de grupo, desesperada por la permanencia. Ahora, aquí había un lugar diseñado para dar a otros la pertenencia que una vez se me negó. El día del corte de cinta, me paré en el podio con la prensa reunida, mi nombre aún nuevo para ellos, pero la misión ya viva en mí. Hablé de Santiago, de la vida que había construido para mí, y de la promesa que le había hecho de llevarla adelante. Familia no es sangre, le dije a la multitud, mi voz firme. Es elección, compromiso y amor. Y cuando nos elegimos unos a otros, construimos algo más fuerte que una herencia. Construimos un futuro. Mientras caía la cinta y los aplausos resonaban a mi alrededor, busqué el colgante de llave de plata que Santiago me había regalado años antes. Se calentó en mi mano, ya no solo un símbolo de un hogar que él abrió para mí, sino de las vidas que ahora se abrían para otros.